¿Qué haces, querido? Sí, ahí te abro. Ahí viene el invitado de hoy, que es nada más, nada menos que Nicolás Felens, un científico que labura con nanotecnología para ver cómo se puede con eso cuidar el río. Le voy a abrir la puerta, yendo directamente a recibir a nuestro primer invitado de round. ¿Cómo le va, señor? Aplaude todo el equipo completo. Toma asiento y toma tu herramienta de comunicación, que es este micrófono. Es un momento épico para nosotros. El inicio de una nueva etapa en el año 2024, ¿no? Y aparte entró como Julio Iglesias, así como es un Luis Miguel. ¿Cómo están esta noche? Le faltó decir. ¿Habías ensayado la entrada o...? No, improvisé. La de Luis Miguel me gustó. Mucha verdad. La de Julio Iglesias es mucha muy verdad. bien. Más Luis Miguel que Julio Iglesias. Ya te estamos conociendo. Y para el que no te conoce, le contamos que el que está acá es el señor Nicolás Felens, que es investigador y docente de la UNRN, es investigador de esta casa y del CONICET, especialista en nanotecnología. Y en un momento en que la universidad y la ciencia argentina toda está siendo muy investigada, muy atacada y muy cuestionada, les contamos que a los que les preocupa el ambiente, la salud del río, bueno, hay científicos que están laburando, como acá Nicolás, en cuidar la salud del río aplicando la nanotecnología. Así que un poquito de eso queremos hablar y conocer cómo están trabajando los científicos de nuestra casa justamente para cuidar esto. ¿Querés contarnos cómo laburan? ¿Qué estamos financiando, Nicolás? Voy a hacer el intento y así representar a toda la gente, un poco, intentarlo, que labura no solamente en estos temas, sino como científicos y científicas argentinos. Bueno, como vos bien dijiste, el tema de trabajo, no mío, sino del grupo en el al que pertenezco, es el nanotecnología y específicamente aplicado al cuidado o preservación del medio ambiente, ¿no? Un poco por ahí definir qué es la nanotecnología, porque quizás es un término que no todo el mundo conoce, aunque tiene bastante difusión en los últimos años. Se ha escuchado mucho en el mundo del cine también, ahora estamos escuchando en los superhéroes que usan trajes con nanotecnología. Bueno, es verdad, y tiene cierta parte de verdad eso, tiene cierta hay parte algo de verdad. De eso también. Hay algo de eso, o sea, es un poco real lo que ahí plantean. ¿Y cuál es entonces el área específica de investigación de la nanotecnología? Nuestra, sí, bueno, en realidad la nanotecnología confluye en un montón de ciencias, fundamentalmente ciencias básicas como la química, la física, la matemática y la biología. Nosotros, el grupo, somos mayoritariamente químicos y tenemos un enfoque de la química en esta rama de la ciencia y hacemos lo que se conoce dentro de la nanotecnología como química de materiales o de superficies. Que por ahí, hablando un poco en criollo, cuando uno dice química de superficies, lo que puede estar haciendo es, por ejemplo, hacer una pintura, ¿no? Porque al fin y al cabo la superficie de un material, sea de un edificio, de un auto o de una cubierta, tiene un recubrimiento a lo que uno llama superficie. Y sobre esa superficie, sobre ese recubrimiento, uno químicamente le puede hacer cambios para darle propiedades. Por ejemplo, no es lo mismo usar una remera de algodón que de lycra, ¿no? O de algún otro material sintético que sea transpirable. Entonces, ese recubrimiento que tiene el cuerpo humano depende de qué está hecho, las propiedades que tenga. Nosotros trabajamos cambiándole las propiedades a los sistemas sólidos, ¿no? Sistemas materiales, decimos los. Claro, cuando nos pusimos químicos. a investigar un poquito, ¿qué onda la nanotecnología? La escuchamos mencionar la palabra, nos suena muy sofisticado, te dicen que hacia allá vamos, ese futuro. Bueno, la nanotecnología es en principio algo muy chiquito. Estamos trabajando. Claro, ¿Y claro. por qué a nivel tan micro, tan pequeño, podemos hacer estas cosas tan locas en los materiales? Claro, cuando uno habla de nanotecnología, en realidad lo que se está refiriendo es a cualquier cosa que uno solía ver, pero en tamaño extremadamente diminuto. Entonces, por ahí lo que hacemos, por ejemplo, uno tiene... ¿Qué tan diminuto? Recontra diminuto. Para poner, por ejemplo, imagínense la cabeza de un alfiler, que es algo, la analogía que se hace por ahí más comúnmente, que uno, si bien lo puede ver, lo ve como algo muy pequeño y casi imperceptible. Bueno, imagínense la cabeza de un alfiler, dividirla en 100.000 partes iguales. Y esa cosa que a la vista humana es invisible es lo que nosotros llamaríamos una nanopartícula.
Entonces, con los que hacemos nanotecnología, a todas las cosas le ponemos el prefijo nano. Entonces, por ejemplo, este vaso de agua que hay acá, imagínense que lo divido en 1 millón de vasos de agua, ultra súper pequeñitos, que no los voy a poder ver con mi ojo. Entonces, eso va a ser para nosotros un nanovaso. Las propiedades que se generan por el simple hecho de dividir la materia en partículas tan pequeñas cambian un montón. Claro, se comporta distinto la materia. Sí, claro. Ahí es como que medio tenés superpoderes cuando la chica... Bueno, es que no sé si superpoderes, aunque usamos la palabra super. Por ejemplo, hay un caso con el que nosotros trabajamos. Había una solución. Sí, porque se usa. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es un imán. Este es un imán que va a tener su propiedad magnética constante. Si yo lo empiezo a dividir, por supuesto lo divido en 2, a esas 2 mitades las vuelvo a dividir y así sucesivamente hasta obtener nanoimanes. A esos nanoimanes se dice que ya no son magnéticos, sino se los llama superparamagnéticos. En ciencia, nosotros los científicos, ¿no? O sea, la palabra super existe en el léxico científico y después, bueno, se traslada, por supuesto, a los de los superhéroes. Quizá es así el origen, ¿no? Pero es necesario, en objetos de estudio que ustedes utilizan, llegar al nivel nano, no sé si es así, para buscar soluciones y para trabajar... Porque la materia, cuando se encuentra en ese tamaño tan pequeño, tiene propiedades distintas. Por ejemplo, los nanoimanes son imanes si tienen un imán cerca, si no, dejan de ser imanes. Todo el mundo tiene un imán puesto en la heladera. Ese imán tiene un campo magnético, o sea, se pega a la heladera constantemente. En cambio, un nanoimán solamente va a ser magnético si le pongo otro imán cerca. Y eso tiene muchos, se está usando, hay ensayos ya puestos en marcha, en donde esos nanoimanes se ponen en el torrente sanguíneo, que no se atraen entre sí porque no tienen campo magnético permanente y puede uno dirigirlos con un imán a un tumor. El hecho de que no se atraigan entre sí es importante porque si no se juntarían y taparían una arteria. Entonces, como no se atraen, fluyen por el torrente sanguíneo, les pongo un imán al lugar a donde yo quiero que vayan y ellos van portando una droga, un químico específico y tratan el tumor, por ejemplo, de manera localizada. Esto es importante porque cuando uno toma un antibiótico, el antibiótico trabaja desde la uña hasta el pelo, ¿no? Y eso no está bueno porque es un desperdicio del principio activo y por el otro lado uno termina lastimando células del cuerpo que no quiere. Entonces, el focalizar un tratamiento es consecuencia del nanoimán, de la nanotecnología. Una de las aplicaciones de la nanotecnología y puntualmente en lo que es el estudio y el tratamiento del agua, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo se trabaja ahí para limpiar el agua, para cuidar el agua? Es una rama en la que nosotros nos especializamos, a mi modo de ver, muy importante porque lo que tratamos o lo que promovemos y lo que investigamos es la preservación del medio ambiente. Todo proceso industrial, del origen que fuere, hay que hacer una aclaración, sea biológico o sea inorgánico, necesariamente en mayor o menor medida genera un desecho, que si el desecho ese es líquido se lo suele llamar efluente industrial líquido, ¿no? Ese efluente en algún lugar hay que ponerlo, en algún lugar hay que disponerlo. El Estado, no solamente el Estado argentino, sino todos los países, tienen la obligación de controlar qué cosas se vuelcan como efluente, por ejemplo, al río, a un curso de agua de río o a un lago. Y las empresas o las industrias tienen la obligación de disminuir la cantidad de contaminante que van a volcar al río. Entonces, ese proceso se llama tratamiento del efluente. Y nosotros trabajamos justamente con una visión nanotecnológica en el desarrollo de materiales para tratar efluentes generados en la industria. ¿Y en qué aporta la nanotecnología? Y los vuelve mucho más eficientes, por ejemplo, ¿no? Y específicos, porque cuando uno tiene, no sé, en el agua puede tener disuelta un montón de cosas que son buenas para la salud biológica o humana, si quieren. Como flúor, por ejemplo. Por ejemplo, en algunas aguas, como en la ciudad de Viedma, en la que estamos, se le agrega flúor al agua porque el agua tiene poca cantidad de flúor. Entonces, para que nosotros al beber agua, como está haciendo acá Camilo, podamos incorporar el flúor que el organismo necesita. No, en el café también. Me lo vendió. No, es agua, es agua. Ah, bueno, tome agua, señor, que le va a hacer bien. Ahora lo corté después. Pero si yo tengo con el flúor alguna especie inorgánica dañina, como algo con lo que trabajamos, que es el cromo 6, ¿no?
que es un elemento que se genera en las curtiembres famosas que desde la época de Rosas hasta el día de hoy hay sobre el Río de la Plata. Eso genera daño a los seres biológicos, entonces hay que eliminarlo, pero hay que eliminar eso o secuestrarlo sin tocar el flúor. Y eso es algo que la nanotecnología tiene posibilidad de hacer, ¿no? Ser específico, digamos. Nos contaba recién, bueno, Bien. muchos de los beneficios que se generan al trabajar a niveles nanotecnológicos. Ahora, te la jugaste ahí. ¿Qué desafíos? Es un trabalengua. No podría repetir esto. ¿Y qué desafíos existen al trabajar con un objeto de estudio tan grande como el río, por ejemplo? ¿Qué desafíos para la nanotecnología trabajar? No, bueno, en realidad lo que nosotros planteamos y la visión, así por lo menos eso es lo que creo yo, ¿no? Es tratar desde el punto de vista o desde la prevención. O sea, vos dueño de una empresa, como sucede quizá en las márgenes del Río Negro asociada a la fruticultura, que es algo importante para la provincia de Río Negro, generás un efluente que puede tener, no quiero decir que tenga, pero que puede tener un elemento como el cobre. El cobre, por arriba de ciertas cantidades, concentraciones, decimos nosotros, es tóxico. Entonces, hay que eliminarlo. Si uno vuelca ese efluente directamente al río, vas a estar generando finalmente un río contaminado. Ahora, si vos tratás el efluente, es decir, prevenís la contaminación por tratamiento del efluente, es algo sobre lo que nosotros trabajamos y que vemos como positivo, ¿no? Nicolás, ¿tuvieron oportunidad de tomar muestras acá del Río Negro y decir, bueno, cómo viene este agua, cómo está en niveles de contaminación inorgánica, que entiendo que es distinto que la contaminación por bacterias o por basura o por... Sí, ese es algo, es claro. una diferenciación, perdón, muy importante que hay que hacer. Bueno, la respuesta es sí, porque al trabajar en la prevención de la contaminación del río, también uno toma muestras del río a nivel Viedma, ¿no? Sobre las márgenes de acá de la ciudad de Viedma, y hace controles, ¿no? Como para saber cuáles son las concentraciones de los elementos que conforman esa matriz acuosa que uno llama Río Negro. Eso sí lo hacemos. ¿Y cómo está? O sea, porque en el sentido común lo que preocupa es decir, che, ¿qué onda el río? ¿Cómo viene? Es clave que el río no se contamine. No sabemos de los niveles de cobre, no conocemos la sustancia, pero sabemos que el río tiene que estar limpio. ¿Cómo Claro, está el por río? supuesto, sí, sí. Más allá del trabajo que pueden hacer ustedes en limpiar o contribuir a limpiar esas efluentes. ¿Cómo detectaron esas muestras? ¿Tenés algo? Sí. Sobre todo, perdón, porque Sí, también a ver. se viene haciendo un estudio de la cuenca del río desde el año 2019 también, que tiene otra especificidad, ¿no? Que está más concentrado en lo que tiene que ver con lo biológico. Entonces, bueno, siguiendo un poco la línea de Camilo, Hago la diferenciación que no hice. Cuando uno habla de contaminantes, una de las divisiones o clasificaciones que uno puede hacer es hablar de contaminantes de origen biológico, virus y bacterias, por ejemplo, que pueden estar en la materia fecal, en la materia fecal, pongamos, y toda una rama de constituyentes inorgánicos. Nosotros nos especializamos en la rama inorgánica, o sea, de lo biológico no puedo decir, no puedo aportar. La diferencia que tiene que un contaminante biológico es como de acción inmediata, ¿no? Y uno puede tratar el agua que tenga una carga elevada de ese contaminante con lavandina, porque la lavandina lo que va a hacer es matar a ese ser biológico, virus o bacteria. Los contaminantes inorgánicos no se eliminan de esa manera. Necesitamos de manera específica, por decirlo de alguna manera, tomarlos uno a uno y separarlos, porque tienen permanencia infinita. O sea, un contaminante, la tierra tiene muchas de sus constituyentes de la corteza terrestre que son inorgánicos, claramente no se disuelven con el agua y claramente permanecen por miles de años, ¿no? Salvo que uno los corra del lugar a través de algún proceso, un proceso químico de separación. Me olvidé un poco por ahí la pregunta. La pregunta era que fueron a medir, primero, ¿cómo es este estudio? Si capturaron muestras de agua del río para decir, bueno, sí, así está. ¿Y qué hacemos para limpiar lo que va a entrar acá y cómo deberíamos dejarlo? Sí, claro, nosotros tomamos para como conocer qué parámetros midieron ahí y si hay algo que advertir, que conocer desde el sentido común a cualquier ciudad. Nosotros podemos decir que por las muestras que hemos tomado sobre las márgenes del Río Negro de la ciudad de Viedma,
no hay constituyentes inorgánicos con niveles superiores a lo que uno conoce, determina o dice que son peligrosos. Y esto uno se basa no en parámetros propios, sino hay reglamentaciones que se deben cumplir. Por ejemplo, el Código Alimentario Argentino establece cuál es la cantidad máxima de cromo, de zinc, de cobre, que lo nombrábamos hoy, y de muchos otros constituyentes, permitidas para que el agua se considere de uso, que es potable para uso humano o para consumo animal. Y en general todas esas especificaciones derivan de otros organismos más grandes y de nivel mundial. Y nosotros nos basamos en eso. Entonces determinamos, por ejemplo, cuál es la concentración de cobre en el agua, de zinc, de cromo y de otros constituyentes inorgánicos, y están en bajísimas concentraciones o no están directamente, porque no son propios de la zona y el hombre no los ha agregado. Entonces, desde ese punto de vista, y nuestros estudios lo que dicen es que el agua del Río Negro es apta para consumo humano desde el punto de vista inorgánico, ¿no? Desde el punto de vista inorgánico. O sea, estamos hablando siempre de esta área o de este cachito dentro del mundo de esta división del mundo. Claro, de lo que podría llegar a afectar el agua del río. Sí. ¿No? O sea, inorgánicamente, en términos químicos o físicos o lo que refiere a lo inorgánico, no hay bichitos ahí. No hay cositas. Bueno, sí, no, bichito uno por ahí, ojo, que no, claro, sería del otro lado. Se refiere sí. al virus que se mueve. Claro. El virus está como en el no hay límite. partículas, claro, sí. Claro, no hay. Sí, son átomos en realidad, son átomos disueltos en agua. Ahora, esos átomos disueltos en agua pueden dar lugar a complicaciones orgánicas, ¿no? en los órganos del cuerpo graves. El cáncer es por nombrar una cosa, ¿no? Porque pueden trabar. Que lo hacen de hecho, pueden alterar la configuración del ADN de las células y dar lugar a una malformación genética, a una desviación genética. Entonces, es muy importante que se atienda la prevención de este tipo de contaminación, porque son contaminaciones que después pueden expresarse a largo plazo, después de un tiempo de haber estado en contacto con esa matriz acuosa. Claro, es muy... Claro, vos no te enfermas, no te descomponés pasado mañana de gastroenteritis, pero está en observación. estás todo el tiempo y aparte, no solo nos bañamos en el río, tomamos ese el agua. agua del río como... que nosotros consumimos en la ciudad de Viedma proviene del Río Negro, con un proceso de purificación, porque viene con arena, viene por ahí con alguna materia orgánica que hay que tratar, pero es fundamental que no tenga estos constituyentes. Entonces, estar preparado o trabajar en el desarrollo de procesos eficientes, a mi modo de ver, es muy importante, ¿no? Ahora, ¿existen limitaciones ambientales en el uso y la aplicación de la nanotecnología, en este caso de investigaciones? ¿Existe algún, vos decís, no, bueno, hasta acá llegamos con la nanotecnología, ahora necesitamos otro tipo de análisis? No, bueno, yo como científico lo que te voy a decir es que en realidad el límite no existe, ¿no? Porque yo no puedo decir, no yo, Nicolás, pero es como decir, ¿tiene límite la investigación? No, por supuesto que no, es porque no sabemos. Yo ya le iba a decir que parecía Emmett Brown, era nuestro Emmett Brown, pero ahora después de lo que solo le falta decir, a donde vamos no necesitamos caminos, ¿viste? Bueno, puede volar, la ciencia puede volar. No, de hecho de eso se trata, ¿no? Porque claro. No el caso puntual que vos decís, pero... No, perdón, pero sí. me fui. No hay limitaciones ambientales de ningún tipo. Es así. No, bueno, en realidad, si tu pregunta es qué limitación tiene, o si la ciencia tiene algún límite en cuanto a lo que puede aportar, la respuesta es por supuesto que no. De hecho, la ciencia se trata de, en todo caso, si hay un límite, siempre patearlo para adelante. Los que estudiamos, más ¿no? que nada en la aplicación de la nanotecnología al estudio. Si tiene hay limitaciones ambientales y bueno, hasta acá llega, tendría que probar o trabajar con otro tipo de tecnología. No, bueno, no, sí, sigo con la misma respuesta. Bien. No, o sea, el límite, no sé, si aparecerá, creo que no. Donde aparece un límite hay una solución también. Y sí, porque esto por ahí un poco más, no sé si filosófico o lo que fuere, pero hacer ciencia se trata de correr los límites, ¿no? El límite del universo no se sabe, está buscándose, supongo, ¿no? Ahora, si vos apuntás qué limitaciones tiene la nanotecnología en cuanto al ambiental, si puede generar toxicidad, hay una rama que se encarga de estudiar la toxicidad de los productos nanotecnológicos, que existen, están hoy al alcance y en contacto con todos nosotros. Un ejemplo que cuento por ahí, que había medias que tienen nanopartículas de plata, porque
el olor a pata que uno tiene es así, es consecuencia... Habla por vos, Nicolás. No hablo de mí, sino de ti, que te tengo cerca, ¿no? Pero la transpiración genera humedad y en la humedad se desarrollan seres como los hongos, ¿no? Y esos largan un poquito de olor, lo que uno percibe como olor a pata. Los hongos son sensibles a la plata, que es un elemento de la tabla periódica, y en específico o en especial a las nanopartículas de plata. Entonces, ¿qué hizo? El hombre desarrolló medias con pequeñas, por supuesto, nanopartículas de plata que previenen el olor a pata. ¿Por qué? Porque no dejan que el hongo se desarrolle. Entonces, es una manera de prevenir. Y eso existe hoy. Las pinturas para los autos, para las... ¿Hace cuánto que no ven, bueno, no sé si será el caso, pero un auto picado que se pique? No se pican más los autos. No se pican más los autos. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no se pican más los autos? Porque hay desarrollos tecnológicos, no solo nanotecnológicos, pero la nanotecnología aporta en pinturas que repelen el agua. Entonces, es imposible que haya un proceso de oxidación de la chapa de los coches si el agua no llega a la chapa de los coches. Sí. Bueno, hay pinturas que expulsan el agua. Hidrofóbicas se las llamamos, ¿no? Depende del modelo del auto que tengas. Bueno, puede ser, sí. Bueno, por supuesto. 2 o 3 casos de estudio, si querés hablar mismo. O sea que Pablo de Liantonia, acá nuestro productor y técnico y camarógrafo del laboratorio, manguerea el auto de más porque dice que se le va a picar cuando va a la playa. No hace falta. Ahí está la industria y la nanotecnología se lo hubiera trabajando. Picado rapidísimo. Ahora tiene tiempo. Puede tardar en sacarle la arena. Puedes ir 2 o 3 veces y tenés un changüí. Bueno, decían recién, hablaban de los límites un poco en chiste, un poco en serio de la ciencia, y como para ir terminando y poner la variable del límite a la ciencia, el freno a la ciencia y pedirte una conclusión, Nicolás, estamos en un momento bastante difícil para el trabajo científico en Argentina. La ciencia argentina está sufriendo ataques directos, ataques en su legitimidad, en su función y directamente en sus recursos, en su financiamiento. ¿Cómo está siendo afectado tu trabajo como investigador, como una persona que está aplicando nanotecnología para limpiar el agua del río, por ejemplo, en este contexto de ataque a la ciencia? ¿Cómo estás viviendo tu labor científica? Como individuo te puedo responder. Como individuo, como trabajador de la ciencia. Sí, hay por supuesto, hay una enorme preocupación. Pongo por caso, dentro del grupo de trabajo, como todos, conversamos de lo cotidiano y lo que hay, quizá, o lo preocupante de esto, que en la gente joven, lo que se está empezando a preguntar y a replantear, es si tiene sentido hacer ciencia hoy, ya que muy probablemente, o por como las cosas parecieran encauzarse, no van a tener un futuro de aplicación después, ¿no? Y esa preocupación o esa duda lo que hace es que la gente joven se replantee si seguir el camino de la ciencia o no. Y como acabo de decir, y teniendo la creencia que es la ciencia la que puede resolver un montón de problemas, lo que se está generando es que va a haber menos personas dispuestas con el conocimiento y dispuestas a resolver problemas, ¿no? Entonces, me imagino entre tus asistentes, los becarios que laburan con vos, en tu equipo y demás, debe ser como una situación de bastante incertidumbre y como bastante angustia, claro. Porque uno se pregunta qué sentido tiene hacer esto y si va a tener algún sentido y al fin y al cabo también es si voy a tener trabajo el día de mañana. Claro, gente que... Me refiero a trabajo también al recurso económico para subsistir, ¿no? Gente que no empezó ayer, que viene recorriendo un camino de años y años y años y de golpe decís, che. Y por ahí lo que puede suceder... Y que hemos financiado aparte. Claro, que lo que puede suceder es que de golpe no tengan más dónde seguir, ¿no? Y el tema del recurso económico, porque también hay como sobrevolando una idea de que, si querés estudiar esto, busca capitales privados para que te financien la investigación. ¿Es tan fácil conseguir algo así? Teniendo en cuenta, ¿no?, este contexto y pensando que el Estado no va a financiar más la ciencia. Una cosa que me gustaría por ahí que tiene que ver con el tema es hacer mención que hace muy poquitito y no sé qué número de vez fue, pero el CONICET una vez más fue en una evaluación que se hace a nivel mundial, quedó posicionado, ¿no?, como la organización gubernamental número 1 de investigación en toda Latinoamérica, que eso es un dato que
del cual me siento orgulloso, colaboro mínimamente, uno colabora con su trabajo en eso. Quedando entre las 20 mejores del mundo. Sí, pero de Latinoamérica la mejor. La mejor. Y teniendo al lado nada más y nada menos que a Brasil, que es un país que tiene muchísimos más habitantes, muchísimos más investigadores y muchísimos más recursos económicos. Que es algo a lo que vos preguntabas. La eficiencia nuestra es altísima como científicos argentinos en cuanto a qué hacemos con lo que tenemos, ¿no? Con los recursos económicos que tenemos. ¿Y por qué? ¿A qué se le atribuís, perdón, esa eficiencia? Decís, uno bueno. podría decir, jugamos bien a la pelota, tenemos buenos futbolistas porque hay potreros, porque tenemos una tradición No futbolística. van a aplicar la nanorespuesta. Sí, no me digas si no. Bueno, si vos vas a un congreso, hago un paréntesis de nanotecnología, te cansás de escuchar el término nano. Nano de acá, nano de allá. Todo es la nanovaticineal. No hay Claro. todo. Gimnasio. Así que... Perdóname, ¿cuál es la...? No, te iba a hacer un chiste con Serrat, porque le dicen el nano, pero El bueno, nano me Serrat. iba con- no era graciosa El nano tampoco, era a modo de cierre, como, no me acuerdo que te pregunté, no, ¿a qué le atribuís esta... Esta escalada del eficiencia. ranking. No, esta Sí, no, esta cualidad que permanencia, tiene duración y la característica Argentina de para todos. destacarse investigando. Y es que tenemos, así vos hiciste mención de potreros y el fútbol, ¿no? En realidad lo que tenemos son universidades públicas, por supuesto, que tienen un montón de gente trabajando. Es decir, el caldo de cultivo que hay en la Argentina es en parte un caso único, porque tenemos un muy buen nivel de educación en todas las universidades argentinas. Y bueno, y eso tiene una consecuencia, ¿no? Tener recursos humanos muy bien formados, ¿no? Con muy buena capacidad, muy buena formación. Nicolás Fellens es químico, Químico. investigador de la UNRN, el CONICET, trabaja junto a su equipo aplicando nanotecnología para purificar agua y nos estuvo enseñando sobre nanotecnología, nos estuvo enseñando cómo esta disciplina se puede usar para purificar las propias aguas que ingresan al Río Negro, nada más, nada menos, y bueno, un poco el objetivo de este espacio, de este proyecto, es mostrar el laburo que hacen los científicos, lo que tenemos acá y la importancia que tiene, ¿no? El desarrollo de la ciencia y de una universidad en un lugar. Así que gracias, Nicolás, por pasarte por acá. No trajiste guardapolvo y no ensayamos lo que es la salida de Nicolás Fellens de este estudio porque hizo una gran entrada. La salida debiera estar a la altura de esto. No sé, ponerte una capa ahora y salir. Estoy tan seguro que se me No. que me parece que ni siquiera hubo una... No sé si el director lo va a bancar. ¿Querés que la hagamos para atrás, en reversa? Nos vemos la próxima. Bueno, gracias, Nicolás. ¿Te sentiste cómodo? Sí, perfecto. Bueno, nos alegramos, pero La próxima tenemos que ser un montonazo. poco más incómodo. No, podrían haber unas medias lunas. Bien, aceptamos sugerencias, pero... Sí. Para la próxima. Las ideas de los científicos son buenas. Nos seguimos en round. Gracias, Nicolás.